Gracias, presidente, senador Moreira, senador Lagos Weber, senador Insulza y senador Osandón. Falta el senador Guillén nomás. Le agradezco esta invitación a ser parte de esta discusión. Voy a atenerme a lo que escribí para poder cumplir con el tiempo, que no espero que pasen los 12 minutos, pero que van en la dirección de plantear las problemáticas de fondo que hay detrás de este acuerdo y no los temas puntuales que probablemente ustedes ya han revisado. Y vengo entonces a defender esta idea de que firmar el TPP es hoy día un error político, un error económico y también un error social. Yo he estudiado este acuerdo lo más que he podido. La verdad es que no he leído en su extensión las 600 páginas, pero sí me he concentrado en muchos de sus capítulos y en muchas de las reflexiones que han habido a lo largo de estos 5 años que llevo estudiando el acuerdo. Y no puedo ser sino enfático en presentar ciertos indicios, hechos. Porque hoy día cuando Noam Chomsky dio una entrevista en El País, si no me equivoco, y menciona que hoy día la ciudadanía ya no cree en los hechos, lo que nos estamos enfrentando hoy día es a discusiones de el yo dije, tú dijiste. Y cuando no hay evidencia científica, cuando no hay respaldo a las decisiones, la política se convierte en un espacio de populismo que mal le hace a la política chilena. Entonces, en primer lugar, debo confesar que es muy difícil hablar hoy del TPP-11. Y en particular la razón de esta duda es que no se entiende el TPP-11 sin Estados Unidos. El TPP-11 fue creado para los intereses de Estados Unidos y es difícil entenderlo si Estados Unidos no vuelve al tratado en su carácter político. Veamos en primer lugar esta geopolítica del Tratado Transpacífico, que a diferencia de la geopolítica que impulsa Trump hoy día, que es confrontacional, que trata de hacer un juego de suma cero, que trata de humillar a los enemigos, lo que hacía la administración de Obama era buscar acuerdos, y ese fue el borrador que propuso también a la Cancillería y al resto de los países que estaban en el P4, que significó la base de la discusión que hoy ya tenemos acabada, una orientación hacia una política de acuerdos multilaterales que querían empezar a reglamentar el comercio mundial fuera de la OMC, que ya no aguantaba las reglas que Estados Unidos estaba proponiendo, y que haría que Estados Unidos, que América, como dicen ellos, y no China, sea la que lidere el comercio mundial en el siglo XXI. Esa es una cita de Barack Obama. Que a diferencia de Trump, es una estrategia indirecta de desvío de comercio. Igual a la que hay en el TISA y en el TPIP, dos otros acuerdos regionales que impulsó la presidencia de Obama y que intentaba eso, poner de nuevo a Estados Unidos en esta discusión, desligando y desplazando a China con estas nuevas reglas de comercio. Carlos Furche, que fue uno de los ministros de Agricultura de Michelle Bachelet en el periodo anterior, lo dijo bien claro en un informe que él escribió. Dijo, cabe preguntarse si el alineamiento detrás de esta estrategia, que puede generar efectos negativos a nivel regional, en especial con nuestra relación con Brasil, responde al interés de largo plazo de Chile, o si por el contrario nos lleva a adscribir innecesariamente un bloque de poder económico, político y militar, justamente en un momento en el que el mundo se encamina a la consolidación de nuevos centros de poder. La emergencia de Chile es un nuevo centro de poder, con una creciente importancia de los países emergentes de los cuales Chile forma parte. Porque Carlos Furche, además de estar muy claro en que los beneficios económicos son completamente marginales en el TPP, y eso voy a tratar de demostrar después, está pendiente el fenómeno que toda la política debía estar mirando, la emergencia de China, y cómo estos acuerdos iban en la intención política, al menos en la intención política, de desplazar la hegemonía china. Algo que yo creo que la Cancillería olvidó, especialmente cuando los primeros 4 años de negociación que se llevaron a cabo durante el gobierno de Sebastián Piñera, se olvidó reflexionar cuál va a ser la posición de Chile respecto a los nuevos panoramas mundiales y cómo nos afecta ser parte de esta estrategia de Estados Unidos. Y creo que la argumentación detrás de esto, y la única argumentación coherente que yo he visto detrás de quienes defienden el TPP, es que no nos podemos quedar fuera. Ese es el argumento de fondo y más importante que yo he visto. No nos podemos quedar fuera. Y mi pregunta fundamental es,
¿Qué nos perdemos al no estar dentro del TPP? ¿Por qué no nos podemos quedar fuera? ¿Nos estamos quedando afuera del desarrollo económico del siglo XXI? No. Dentro del TPP, como también traté de demostrar, no hay reglas que nos vayan a hacer transferencia tecnológica, que nos vayan a permitir la industrialización, que nos vayan a permitir la diversificación económica prometida de esta segunda ola exportadora. ¿Nos vamos a quedar afuera de los clubes de países del Asia? Tampoco. Estamos involucrados ya en foros internacionales con los miembros del Asia-Pacífico. ¿Nos vamos a quedar afuera entonces del desarrollo científico, de las buenas relaciones? Tampoco, ya las tenemos. Tenemos relaciones con estos 11 países, bueno, ahora 10 países que conforman el Tratado Transpacífico. Entonces creo que el argumento de fondo que llevó a la Cancillería el año 2010 a impulsar las rondas de negociación con más ahínco fue una idea creciente en la política de creer que todos los tratados de libre comercio, por ser tratados de libre comercio, son positivos. Y eso no es así, o no necesariamente es así. Y hoy los miembros de la Cancillería lo que ponen sobre la mesa es que el TPP ya no es una estrategia de Estados Unidos desde el momento en que se retira. Uno podría decir, claro, se va a Estados Unidos, se va lo que correspondía al 50% del PIB de este acuerdo, se va la intencionalidad política, pero yo creo que hay que hacer memoria del origen de este acuerdo y plantear a los señores senadores y también a la Direcon que la política comercial tiene que tener un cálculo político. Desde el momento en que la política comercial se aloja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que formar parte de esa política exterior y no puede y tiene que sopesar la posición de Chile. Y hasta el momento, las argumentaciones de beneficios de este acuerdo no están ni siquiera cerca de aquellas que incluso se prometieron con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y las ganancias políticas de este acuerdo no están cercanas ni siquiera a las de la PEC, ni siquiera cercanas. Y eso que es un foro, no un acuerdo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que hoy la política exterior de Estados Unidos cambió, que no va a volver a ser la misma, y teniendo en consideración que Estados Unidos puede perfectamente volver a este acuerdo y forzar a los países a negociaciones humillantes, como las que ya hemos presenciado con México, con Canadá, y que nuestro país no podrá claramente suspender las cláusulas y no someterse, digámoslo así, a una discusión con Estados Unidos, tenemos, creo yo, dejar de mirar el corto plazo y mirar la nueva política comercial que Chile necesita, a efecto de lo cual le dejé en sus puestos una investigación que quiere traspasar esta idea de criticar todo y avanzar a proponer. ¿Qué tenemos que hacer como país para empezar a ver nuevas políticas comerciales? ¿Cómo nos hacemos cargo de los perdedores de la globalización, que también han estado en Chile? ¿Cómo evitamos el surgimiento de populismos que se agarren de esos perdedores de la globalización? ¿Y cómo nos hacemos cargo de políticas de desarrollo comercial que estén alineadas con una política de desarrollo industrial que pueda generar el nuevo paso de Chile al siglo XXI? Pero creo que era importante ahondar también, además de la geopolítica de este acuerdo, en la mirada sobre los beneficios del acuerdo. Porque mucho se ha dicho de que este es de los grandes acuerdos que ha firmado Chile y de las promesas económicas que nos va a traer. Y los hechos hablan bastante distinto. Bueno, estas son citas de ministros que hablaban de la buena noticia para los más pobres, para el progreso y el empleo. Son tres cosas que han estado en el debate. Si efectivamente este acuerdo va a beneficiar, va a generar más empleo o más progreso. Y la respuesta inicial que yo daría a esta mesa es que hoy día no sabemos nada de cuál va a ser la consecuencia del TPP, porque desde el momento en que se retira el 40% el 50% del PIB de este acuerdo, todos los informes que encargó Cancillería, todos los informes que hizo el Banco Mundial, quedaron obsoletos. Estamos a ciegas hoy día frente a un tratado que no sabemos cuáles van a ser los efectos económicos en términos de productividad, en términos de exportaciones e importaciones y los efectos que va a tener en los distintos sectores productivos y en los empleos en Chile. Y estamos a ciegas de cuánto nos va a beneficiar esto en el alcance de nuestro desarrollo en términos del PIB. Para ir a ejemplos más concretos, si nos volvemos al TPP-12 y a las investigaciones que hizo la propia Cancillería, nos podemos tomar con resultados como este. Este es el informe elaborado por Raúl O'Ryan, un investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, efectos estimados y potenciales en la economía chilena de la entrada en vigencia del Acuerdo Transpacífico, considerando Estados Unidos, que es lo único que tenemos. Y esos son los efectos en el corto plazo, considerando 4 años plazo. Inversión, menos 0,01%.
Consumo, más 0,03%. Gasto del gobierno, 0. Exportaciones, 0,2. Aumentan las importaciones más que las exportaciones y el PIB crece 0. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un acuerdo que marginalmente, si uno hace suma y resta, probablemente quedamos en la cercanía al 0,01. Pero además, y esto es algo que no se ha conversado, este informe trae en los anexos los efectos en la productividad en todos los sectores económicos, o en los 40 sectores económicos que selecciona este informe. Y es sorprendente ver cómo el acuerdo impacta en casi todos los sectores productivos chilenos en una baja en la productividad. En cultivos de hortalizas, esto hablando, incluyendo la exportación de servicios, aranceles y exportación de servicios, las dos cosas integradas y en el largo plazo. Cría de ganados, cría de cerdos, pesca extractiva, extracción del carbón, minería del cobre, minería del hierro, minería de otros, elaboración y conservación de carne, elaboración y conservación de vegetales, elaboración de productos de molinería, fabricación y toda una lista de productos y sectores estratégicos de Chile en términos de producción y manufactura que se van a ver afectados todos en términos de su productividad. Entonces, estamos hablando de un acuerdo que además de tener incertezas respecto a cómo nos va a afectar, porque no sabemos muy bien, lo que sí tenemos, y lo tenemos respecto al TPP-12, son una afectación directa del TPP respecto al escenario sin TPP en la productividad de todos los sectores, o casi todos los sectores económicos, porque los servicios son los que se ven beneficiados, pero no los sectores productivos chilenos. Y eso lo pueden revisar probablemente más en detalle en el informe. Entonces, pero también tenemos beneficios esperados que la Cancillería había nombrado. 3.000 nuevos productos que consiguen rebajas arancelarias, 1.600 principalmente con Japón y Canadá. Los otros consiguen mejoras arancelarias. Las reglas de acumulación de origen, que hoy día con la salida también de Estados Unidos es probablemente más difícil de saber cómo afectar a los países que están dentro del acuerdo. Y otros estudios, como el del Banco Mundial, que pronostican no solamente pérdidas de empleos para Chile, este es Capaldo y Zurieta, sino que estudios que también muestran cómo esto va a afectar a China en términos de su PIB. Es decir, China va a haber disminuido la progresividad de su PIB debido al Transpacífico, al menos del TPP-12. Eso fue lo que hizo el Banco Mundial. Y un aumento del PIB de un 1% hacia el 2030, es decir, de 0,07 al año, es decir, nada. Estamos, por lo tanto, en términos económicos, frente a un tratado que no diversifica la materia exportadora, donde los más pobres no se van a ver beneficiados, pero además donde se nos afectan los sectores productivos estratégicos importantes de Chile. Pero más importante aún, no se piensa en el futuro del modelo de desarrollo chileno que debemos tener pensando en el siglo XXI. Y por último, para avanzar ya a las consideraciones de carácter democrático, me parece importante poner sobre la mesa que cuando las organizaciones sociales de la plataforma Chile Mejor sin TLC, antes Chile Mejor sin TPP, de la cual yo también formo parte, nos reunimos con Heraldo Muñoz, me acuerdo, el 23 de mayo del 2016, después de 6 años de haber comenzado las negociaciones, fuimos enfáticos en que el TPP afectaba los intereses de Chile en temas como los medicamentos, la extensión de protección de datos, medicamentos biotecnológicos, propiedad intelectual, y en ese entonces se nos dijo, y fueron enfáticos en que esa no era la interpretación de la Cancillería. Y 3 años después, cuando Estados Unidos se retira y se congelan esos 20 artículos, que muchos de ellos tienen que ver con estos temas, defienden que Chile gana y que esos artículos están suspendidos y por lo tanto Chile tiene que estar tranquilo porque seguimos ganando con el TPP-11. Es decir, o nos mintieron en la cara durante múltiples reuniones, o efectivamente teníamos la razón de que estos artículos eran perjudiciales para Chile y que efectivamente es una buena noticia que estén suspendidos, aunque no sepamos qué va a pasar con ellos. Quizás el tema más importante detrás de los temas de soberanía democrática tienen que ver con las cortes internacionales que se legitiman y que muy bien Hassan pudo poner sobre la mesa la importancia de la innovación que hacemos respecto a los tratados de libre comercio que ya tenemos hoy día vigentes. Senadores, ustedes podrán ver que hoy día legitimar esta instancia no solamente implica riesgos para poder innovar en las políticas públicas, sino también legitimar un sistema de justicia paralelo al que tenemos hoy día. Porque ya
una empresa no va a pasar por los tribunales nacionales si quiere una empresa transnacional que esté domiciliada en algunos de los países del TPP. No va a pasar por los tribunales nacionales, sino que va a ir directamente a cortes que favorecen sus intereses. Cortes que además no cumplen con el debido proceso judicial, que no permiten la apelación y donde únicamente las empresas pueden demandar a los estados. Tres cosas que en la justicia ordinaria es bastante difícil de concebir. Y este alejamiento, esta justicia paralela, es algo que deslegitima nuestra justicia local. Y nuestros tratados hacia el futuro, como bien lo ha hecho la Unión Europea, no debiesen permitir que estos tribunales acojan peticiones de empresas transnacionales que están alojadas en Chile. Y reforcemos nuestro sistema judicial como uno que efectivamente tiene los estándares que los chilenos hemos decidido soberanamente en nuestro Parlamento. Pero además de eso, creo que es importante mencionar la escasez de estudios de impacto. Yo me acuerdo en esa reunión, incluso reuniones anteriores con Felipe Lopandía, con quien hemos estado en múltiples debates, así mismo con Andrés Rebolledo, la inexistencia de estudios que evaluaran el impacto. 4 años de negociaciones donde no se hizo ningún estudio. Recién el primer estudio se hizo en el año 2015, cuando ya habían pasado 26 rondas de negociación. ¿Cómo es posible que un país serio no haga estudios acabados sobre el impacto que tiene el acuerdo transpacífico en los derechos humanos, en los derechos sociales? ¿Cómo es posible que un país que está firmando ahora, que quiere aprobar en su parlamento el TPP-11, no es capaz de tener estudios que nos digan cómo va a impactar el TPP-11 en la economía? Porque no están, no existen. Entonces, creo que en la evaluación de lo que podamos hacer hacia el futuro, tenemos que tener una Cancillería que yo sé que tiene las herramientas para poder hacerlo, pero que no lo hemos hecho, de poder adelantarnos y evaluar cuál va a ser el impacto de los acuerdos de comercio que son tan necesarios, evidentemente, para Chile. Y por último, quisiera desmitificar la idea de que ha habido participación social. Porque efectivamente han habido reuniones para abrir conversaciones, pero jamás una participación que permita a la ciudadanía hacer efectiva su voz. Yo fui parte de los cuartos adjuntos, que se abrieron después de 23 rondas de negociación, cuando los textos ya estaban casi acabados, y donde las palabras que nosotros decíamos en esos cuartos nunca llegaban a un cambio en la visión política que tenía el gobierno. Para ir terminando, los proyectos de acuerdo que emitió la Cámara de Diputados y el Senado el 2013 y el 2014 pidiendo la apertura y transparencia del TPP no fueron escuchados. Y creo que el balance que al menos a mí me gustaría hacer es que si uno mira las cosas positivas que pueden haber en el acuerdo, en las reglas de origen, en la rebaja arancelaria y las sopesa con la pérdida de soberanía, con los beneficios los impactos en los sectores productivos chilenos y los costos geopolíticos, uno se topa con algo que es bastante demoledor. No hay evidencia que hoy día permita afirmar que el Tratado Transpacífico va a ser algo positivo para Chile, menos el TPP-11. Y eso fue algo que dijo también el ministro Furche cuando dijo: no existe ninguna evidencia de que la adopción de nuevos compromisos en las materias que se están demandando sea una necesidad surgida además de nuestros propios intereses. Y eso, creo yo, debe ser materia de discusión, no solamente ahora de los senadores en la emisión de su voto, sino también de la futura política comercial de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Figueroa. Vamos a dar la palabra ahora a quienes quieran hacer preguntas a cualquiera de los dos ponentes o comentarios. Primero, el senador Moreira. No, presidente, yo no voy a hacer preguntas. Sí quisiera decir dos cosas. Cada día que escuchamos a las personas que han venido a hablar sobre este tratado, queda de manifiesto dos cosas: falta de estudio y falta de evaluación por parte de este Congreso. Nosotros presentamos con el senador Montes un proyecto de ley que fue aprobado unánimemente en la Cámara de Diputados, y aquí no nos ha resultado, y esperamos que así sea, porque ha quedado demostrado. El Congreso Nacional, que aprueba la cantidad de tratados que hemos aprobado durante estos últimos 20 años, nosotros aprobamos y no tenemos ninguna evaluación. Y la evaluación deberíamos hacerlo. Una de las cosas que se nos ha dicho, las personas que piensan distinto, es que se van a hacer como 16 personas. Bueno, acortémoslo. Pero tengamos una instancia, quizás no de decisión, pero sí como Congreso, de hacer una evaluación de lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años. De todos los tratados que yo he participado, yo diría que este ha sido
el más polémico. Y como yo señalaba la otra vez, y el profesor nos decía, aquí las posturas son demasiado, no quiero usar esta palabra, pero un poco extrema, por explicarlo así. O no están, o sí están. Cuando vienen algunos grupos de pymes o empresarios, estupendo. Cuando vienen las demás personas, por lo general, todos los que han venido, que es malo para Chile. Yo entiendo que cuando estamos hablando de los tratados, nosotros es muy poco lo que podemos hacer hoy día, porque los tratados en todos los gobiernos se negocian y las negociaciones son privadas, porque si no, no se podría negociar. Entonces hoy día nosotros estamos entre la espada y la pared. O votamos a favor o votamos en contra. Y frente a eso, yo quiero decirle al profesor Figueroa y al profesor, me cuesta pronunciar, Akram, yo quiero decirle que independiente que se pueda estar de acuerdo con ustedes, son los únicos que han tenido una posición media, porque no vienen a destruirlo todo. Ustedes han hecho algunas propuestas en algunas materias. No entraron a lo que se llamó los mitos, que van a subir los medicamentos, que las semillas se van a privatizar, el tema de las inversiones, el tema de los medicamentos, etcétera. Pero ustedes han hecho un punto sobre el tema de democracia y un punto sobre la soberanía del país con respecto a los juicios o demandas internacionales. Yo quiero decirle, y de verdad lo digo, y con mucho respeto y cariño a mi gobierno, si bien es cierto yo en principio, de verdad yo quiero votarlo a favor, pero yo le voy a pedir a mi gobierno lo siguiente. Yo quiero que el gobierno nos entregue, antes de votarse en la sala, un protocolo de interpretaciones de cada una de las sugerencias, de las ambigüedades y dobles interpretaciones que se puedan hacer a lo que está sucediendo acá. Por eso, ministro, esto lo hemos recalcado bastante en todas las reuniones y creo que es muy importante que antes que se vote en la sala quede explícitamente cómo interpreta el gobierno las materias que han sido lo más discutible. Termino diciendo que, bueno, todos los tratados internacionales tienen beneficio y tienen también desventajas, y se supone que uno siempre tiene que transar algo. Pero lo que sí es peligroso es transar soberanía. Y creo que para mí es muy importante, más allá de hacer preguntas, es que aquí queda la imagen, no que se haya mentido, quizás se ha omitido algunas preguntas que ha hecho el señor Akram, el profesor Akram, no se me va a olvidar más, que ellos han hecho, que son preguntas y son emplazamientos respetuosos en el buen sentido de la palabra de cosas que ha dicho. Y para nosotros es muy importante sobre el Tratado de Libre Comercio. No está resuelto todavía. O sea, si alguien me dice que está cocinado, se equivoca, porque esto tiene que ir todavía a la sala. Y lo que yo quiero decirle, que lo que se ha instalado, y con esto termino, es que siempre se dice, no, si los que están en contra es una cosa ideológica, y los que están a favor es una cosa ideológica. Bueno, los que están a favor no creo que sea muy ideológico, porque esto es transversal. Aquí hay parlamentarios de todos los sectores políticos que ya han anunciado su voto favorable. Pero donde uno lo ve un poco ideológico es aquel que ha venido aquí, sus organizaciones, donde todo es malo, todo es dañino. Es como, con esto termino, que a propósito de esto de los pesticidas, me recordé que venía un médico al lado mío en el avión hoy día, que venía viajando, entonces venía leyendo un libro, y me decía, usted tiene que legislar sobre esto. Y me decía, curiosamente, con esto termino, a propósito de las semillas y los pesticidas, me decía, fíjese de que el producto de la fruta que tiene más pesticida es la manzana. Pero se ve bonita, pero es la que tiene más pesticida. Entonces yo le dije,
Bueno, aquí no se salvan ni siquiera los veganos, porque estos libros encuentran absolutamente o sea, de algo el que morirse, por decirlo así. Pero por eso termino pidiéndole al ministro, al señor López Díaz, que nos pueda dar respuesta a las 4 importantes preguntas que hizo el profesor. Tal vez haya más, porque está el senador Lagos Weber, y después voy a hablar yo, si no le parece, si le parece. Senador Lagos Weber, por Sí, favor. muchas gracias. Voy a tratar de no repetirme con lo señalado por el senador Moreira ni por los expositores. Primero, yo voy a partir también por el tono de las exposiciones, a pesar de la fuerza y la pasión, en particular del profesor Akram, que lo hablo, pues está bien, no es una crítica, al contrario, ¿ya? Y es señalarle que el acuerdo del TPP tiene un pecado de origen, a mi juicio, en la forma en que se llevaron las rondas de negociación de los primeros 2 o 3 años. Lo que ahí hubo era un nivel de reserva muy superior a otros tratados que hemos negociado en el pasado, en los cuales me tocó participar. Es verdad que los cuartos de adjuntos que se llaman tenían un valor, y entendiendo que lo que estaba en el puerto adjunto no negociaban, pero lo que ocurrió con el TPP era que no sabíamos qué ocurría, y lo poco que ocurría era lo que se filtraba hacia afuera, los leaks que habían, y que además reflejaban la desmedida agenda de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que salía para afuera? Una demanda desmedida y desbalanceada de lo que era la negociación en ese minuto. Eso es lo que yo percibí durante varios años. ¿Ya? Se trató de reparar después, pero como quiera que sea, quedó esa impronta. Pero yo me quiero hacer cargo de 2 temas que hay que mirar también un poco para adelante acá. Nosotros hemos optado por una suerte de integración en el mundo. ¿Ya? Aquí parte de los interlocutores, creo que ambos dos, de alguna manera dicen, mire, la integración no es mala, creo en la integración, creo en los acuerdos en general, este no me gusta en particular, pero tengo una mirada. Bueno, pero para esos efectos yo siento que con el esfuerzo que ha hecho Chile en esta materia, donde en un sentido estamos al débil o tenemos una institucionalidad comercial débil en 2 partes. Al comienzo del proceso, de todas maneras, y después que está, comillas, firmado y ratificado un acuerdo. Al comienzo, yo miro otra experiencia, veo el caso norteamericano, para poner un ejemplo ya superlativo, extremo, o la Unión Europea para estos efectos, en donde el Congreso, para autorizar a aprobar a fardo un acuerdo de sí o no, primero yo le tengo que dar a usted un marco de referencia que es el TPA o el Fast Track o el Trade Promotion Authority, y si no, yo me reservo la facultad de, en el fondo, abrirle el acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo de turno, ya sea demócrata o republicano? Tiene que concurrir al Parlamento y decirle, mire, yo voy a negociar esto. Y negocia con el Parlamento primero los marcos de referencia, las líneas rojas, la agenda ambiciosa y la agenda defensiva. ¿Ya? Perfecto. Y la Unión Europea es otro tanto. Para que los países, los Estados miembros autoricen esas negociaciones, también hay un marco de acuerdo general. Y en Chile no tenemos eso. Yo lo hablo como parlamentario. A mí me tocó estar al lado de la mesa de los negociadores años atrás, muchos años atrás, harto años atrás parece, ¿ya? ¿Ok? Y no era así. El Ejecutivo iniciaba un proceso y informaba, digamos, de manera ad hoc al Congreso. No ocurre eso hoy y creo que hoy día requerimos un marco más fino. Y lo segundo, que hacía referencia a la Moreira, le hemos hecho varias referencias, no hay tampoco una política de Estado o institucionalizada de decir, mire, todos los acuerdos, por pequeño o grande que sea, vamos a hacer un esfuerzo, una metodología más o menos común que podemos ir mejorando con el tiempo, de evaluar qué ocurre con los acuerdos. Si un acuerdo que puede que rinda poco desde el punto de vista comercial, no por eso va a ser malo, puede tener otra dimensión. Pero hoy día no tenemos eso. Puede que se ha hecho de manera unilateral por parte del Ejecutivo para determinados acuerdos, para celebrar que los 10 años del acuerdo con no sé quién, que los 15 años del acuerdo con no sé cuánto, que el acuerdo con Canadá, pero no tenemos ese seguimiento. Entonces, eso vale la falencia. No existe eso. Y sería importante tenerlo. ¿Ya? Por último, y yo espero sí que el Ejecutivo aborde parte de los cuestionamientos o las dudas que se han hecho acá. Voy a hablar en términos positivos, las dudas que se han hecho acá. Valoro también que se diga algo, y no voy a pedir especificidad para no generarle un problema a ninguno de ustedes. Se dice, mire, hay muchas críticas que son débiles, mitos que son débiles. No les voy a pedir que se pronuncie sobre eso, porque ¿para qué? Generarle, pero qué bueno saber que ustedes al menos piensan que hay algún argumento que es débil, o que tal vez, y al usar la palabra débil, tal vez es un sinónimo para no usar una palabra que no es muy acertado. Pero reitero que hacen el punto en ese tema. Ahora, en lo que se da el profesor Akram, y este sí tema no, la verdad no puedo decir jodido, es complicado porque es un tema, es el tema de la interpretación que se hace respecto a los alcances de las normas que tiene el tratado. Y ahí yo, no es un tema que conceda, sino que es un tema que digo, ese es precisamente el escollo que hay.
¿Cómo interpretamos las normas que tiene el TPP? Como cuánto interpretamos las normas que tuvo el acuerdo con Estados Unidos. ¿Cuánto interpretamos las normas que tiene el acuerdo con la Unión Europea? Acuerdos que están vigentes. Y muchos de ellos tienen normas muy similares a esta, no digo idénticas, muy similares. Estados Unidos está en todo su derecho. Se encuentra que Chile ha estado en incumplimiento sistemático del día 2, no del 1 porque había un plazo, de no cumplir con las normas de propiedad intelectual y nos ponen el Priority Watch List. Cada vez que llega el encargado de negocios norteamericano a golpear la puerta y decir, oiga, estamos muy bien conectados con Chile, la relación bilateral está excelente en condiciones, pero queremos decirle que en materia de propiedad intelectual Chile está en falta, entonces nos parece que no están observando el acuerdo. Yo le digo, encargado de negocio usted tiene, o de agregado comercial, usted tiene una herramienta, hable con el USTR, gatille el mecanismo de solución de controversia. Gatíllelo. Y veremos. No digo que sea el mejor acuerdo, gatíllelo. Y veremos qué ocurre. Pero y Estados Unidos por alguna razón no lo hace. No estoy provocando a Estados Unidos en esto, tal vez cometan un error ahora, pero bueno, pero es que esa es la verdad, para eso está el acuerdo. Entonces no basta que me pongan en el Priority Watch List, si no quiere gatillar, entonces el mecanismo de solución de controversia. Tal vez porque cree que tal vez no le va a ir bien. El tema interpretativo, eso es lo que quiero transmitir, el punto que hay en temas de interpretación. Y por eso que las partes tratan de llegar a entendimientos sin gatillar el mecanismo de solución de controversia, en lo posible. Entonces, lo que yo creo, y ahí no sé que coincida con el senador Moreira, esto se trató de hacer en la Cámara, lo hemos conversado con el presidente de la Comisión, el senador Insulza y otro, que tal vez aquí se va a requerir tal vez no sé si esto va a despejar las dudas de muchos, porque hay gente que tal vez no quiere y no quiere porque está convencido, no por mala persona, de que el acuerdo no es bueno. Pero tal vez puede ayudar a despejar algunas dudas si se está más claro enfrentando el tema de las distintas interpretaciones y alcances que tiene este acuerdo. Yo creo que es muy importante, más allá que tal vez no cambie ni un voto, pero sí es importante de que un ejecutivo, le tocó a le podría haber tocado al anterior, que estuvo 4 años negociando a la administración Bachelet, que diga, mire, estas normas nosotros las interpretamos de esta manera y están en el sentido de no perjudicar los intereses de Chile. Puede que efectivamente mañana si me demandan y la Corte, los paneles arbitrales no me dan la razón, tal vez pese poco esto, pero la hora de tomar la decisión es bien importante. Por último, una pregunta que le dejo pendiente a la Dirección General Económica, también está en condición de responder ahora. Yo sé, no sé, intuyo de que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, el que firmaron ahora después de 25 años, 20 años, 25 años, es un acuerdo de una naturaleza distinta. Para empezar, el que firmó Chile, yo creo, hace muchos años con la Unión Europea. Yo creo que tiene materias distintas, incluido en materia de solución de controversia. Tal vez en el tema de propiedad intelectual, tal vez en las indicaciones geográficas, puede tener algo distinto. No lo conozco, ¿ya? Pero también, y termino acá, señor presidente, que hable muy largo, yo sé, si está bien, pero es que, bueno, ya tiene razón. Ya, pero en la próxima sesión no hablo. Ya, ok. ¿Sabe qué? Que yo digo, Estados Unidos no está en el TPP. Pero hay otros países que sí están, y son países diversos, con diversos signos políticos, con diversas experiencias de integración internacional, y que además han habido cambios de gobierno y de sentido, orientación política a esos gobiernos. Todo esto que digo se refleja en Malasia, con criterios distintos, con un líder como Mahathir, que tiene una mirada distinta que la que él tenía por venir el ex gobernante, ¿ya? En Malasia, lo digo pensando en Nueva Zelanda, un país al que muchos de nosotros miramos con algún optimismo de la forma en que han llevado a cabo los procesos de integración, y ellos han ratificado el mismo TPP que nosotros, ¿ya? Pienso en Australia para estos efectos, pienso en Japón para estos efectos, y no caigo en la banalidad ni en la cosa pequeña de decir está Vietnam, como diciendo que está Vietnam, que es socialista. No es el tema. El tema es que hay países que tienen distintas miradas, distintas formas de integrarse, y que están dispuestos no solamente a firmarse, sino a ratificar este acuerdo. Entonces yo siento también que uno no está solo. No fue una negociación en que Chile entró y enfrentó a un gigante y se dio lo que tiene que ocurrir en cualquier negociación. Cada vez que un país pequeño negocia con un país grande, para que voy a poner ejemplos de distinto tipo, que negocia países pequeños con la Unión Europea, y bueno, la Unión Europea se lleva la parte mayor porque no pretende que las asimetrías que existen antes de la negociación no se reduzcan al final de la misma. Pero yo siento que esta negociación fuimos varios países, como pocas hemos tenido, y que varios países están en condiciones, incluso con las dudas legítimas que pueden tener uno al alcance, de seguir adelante con la ratificación de este acuerdo. Y eso es lo que yo digo también, que tiene que ponerse sobre la mesa a la hora de pensar que no es Chile, no son un grupo de parlamentarios que no quieren pensar en los intereses nacionales. Algo ocurre. Y pueden haber
mirada distinta sobre cómo enfrentar las nuevas negociaciones comerciales. Para empezar, porque ya vamos a parar de hablar de bienes, hablaremos de otros temas y tal vez tendremos que tener otro mecanismo de solución de controversia de otra naturaleza para hacernos cargo. En fin, gracias. Lo siento, señor presidente, no hablo más. Muchas gracias, senador. Me van a permitir también decir algunas palabras yo sobre esto. La verdad es que lo último que dice el senador Lago es muy significativo, y a mí me llama la atención. Nosotros siempre hemos tenido relaciones económicas internacionales bastante especiales. No las tenemos mucho con nuestros vecinos, tenemos algunas, pero no tanto. Las tenemos con algunos, con un grande en América, las tenemos con los grandes en Europa, y la hemos tenido con un grande en Asia, que en algún momento era Japón. Cuando iniciamos la aventura de la PEC era Japón, después se transformó en China. Y lo único distinto que tenemos en realidad en toda nuestra historia de los últimos 25 años es este grupo de países que no son los grandes, con los cuales no ocurre algo que un querido profesor amigo mío, que no voy a citar porque era norteamericano y lo dijo así, dijo, había sido negociador además, la negociación entre Estados Unidos y algún otro país se divide en dos partes, una en que todo el mundo alega, trata de conseguir cosas, pide cosas, le dan cosas, etcétera, hasta que llega un momento en que llega alguien con un papel y te dice, sign here. Y se acabó la negociación. ¿Firmas o no firmas? Eso no ocurre con este. Este es como distinto. Son países que, salvo Japón, que sí ha sido importante en nuestro comercio, lo sigue siendo, pero no del tamaño de los otros, son países con los cuales en realidad no tenemos ningún temor de que nos avasallen, ni que nos pongan el pie encima, ni nada por el estilo. Son países casi como nosotros. Y tenemos que entender por qué razón este tratado, que como ha dicho muy bien Carlos Figueroa, fue iniciado para Estados Unidos, o más bien Estados Unidos se involucró tanto en él, porque el peso que tiene, porque fue iniciado por países pequeños en realidad, que finalmente terminó siendo un tratado a la medida de lo que en ese momento quería Estados Unidos. Cambió el gobierno de Estados Unidos y entró otro distinto y se acabó el tratado para ellos. Entonces, yo creo que hay que pensar en esto cuando hacemos razonamientos geopolíticos y democráticos, como los que se hacen, y yo considero valioso. Esta es nuestra principal aventura geopolítica del siglo. Ojalá que la respetemos un poco como eso también, porque de lo contrario estamos realmente muy complicados y vamos a seguir negociando con los puros grandes. Y bueno. Segundo, yo quería referirme a algunos de los puntos que se han planteado aquí. Primero, al número de países, que es obvio. O sea, es obvio que mientras más tratados de libre comercio firmamos, más solución de controversias va a haber y por lo tanto más tribunales, más países nos van a poder demandar. ¿Por qué? Porque yo creo que un tratado sin solución de controversias no sirve para nada. Para nada. Cero. Yo estuve en la génesis de la discusión del Tratado de Chile con el Mercosur. El Mercosur no tiene mecanismo de solución de controversia. El mecanismo de solución de controversia es que el presidente A llama al presidente B, ¿cómo arreglamos esta cosa, viejito? Y si no se arregla, lo cortan el gas, pues. Si no sabemos eso, ¿no? Lo hemos vivido, entonces vamos a hacer tratados sin mecanismos que solucionen controversias, sin mecanismos equitativos de solución de controversias. Y yo creo, francamente, que el mecanismo del CIADI, que es el que se ha usado siempre, no es un buen mecanismo. Lo digo con toda franqueza. Yo, es decir, esto lo vengo diciendo por lo demás de que era secretario general de la OEA, así que no habrá repercutido por acá, pero sí yo creo eso, porque se trata de un mecanismo que no tiene, y aquí crepo en eso del profesor Akram, no tiene jurisprudencia. No existe ningún lugar donde uno pueda comparar la jurisprudencia de un panel o el otro. Cada panel es distinto. Cada panel es conformado por una secretaria del Banco Mundial que saca del papel de la lista de nombres un grupo de personas y nombra a su panel. Y por lo tanto cada uno falla como le parece. Ahora, que fallen a favor de unos u otros, bueno, yo no me gustan los ejemplos, pero quiero poner un caso paradigmático. Pues. Podríamos calificar el grupo Luxich tal vez como una transnacional. Invirtió en Perú y en un momento determinado fue objeto de una medida en contra. Recurrió al tratado del CIADI, de acuerdo con el acuerdo de promoción y protección de inversiones que teníamos con Perú, y el panel declaró que no tenía ningún derecho porque el tratado había sido firmado después de la inversión. Don Víctor Pey reclamó ante el CIADI
en contra del Estado de Chile por la expropiación del diario Clarín. Don Víctor Pey ni siquiera había validado su nacionalidad española cuando hizo la inversión. La expropiación tuvo lugar varios años después es decir, muchos años antes de que se firmara el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones con España. Y sin embargo al inversionista, señor Pey, le dio la razón el tribunal y ordenó indemnizarlo. Creo que todavía estamos discutiendo ese tema, está por ahí toda la pelea. Entonces, el problema del PEI, del sistema de CIAI, que ha sido bastante aleatorio. No creo que sea cierto que haya negociado más a favor de unos u otros estados, ¿no? Pero en caso que fuera ese el problema, yo quiero recordar que el caso de Chile no podría ser uno de esos casos, de estos casos en que nos hemos arreglado y hemos pasado unos pocos billetes para arreglarlo, porque Chile tiene la mala costumbre, y su Consejo de Defensa del Estado tiene la costumbre de lucharlo, de pelear los casos hasta la última consecuencia. No se allana, no negocia, no concilia, sino que va por el derecho del país hasta la última consecuencia. Ha sido así. Y yo tengo entendido que en el CIAI nos ha ido bien a veces y mal otras veces. Y eso no creo que sea ningún drama, realmente. Pero me interesa decir que creo que el compromiso del gobierno está asumido, y creo que está en marcha ya la negociación de rediscutir el sistema de solución de controversias que tenemos en todos nuestros tratados, y es igual en todos, pues. Es en todos. Salvo los anteriores, que son con tribunales arbitrales nombrados ad hoc, y ya todos recordamos cómo fue con Laguna del Desierto, con estos los tribunales arbitrales nombrados ad hoc. Entonces, yo lo que digo, primero, yo afirmo la necesidad de un mecanismo de solución de controversia. Si no hay un mecanismo de solución de controversia, no sirve el tratado. Y el mecanismo de solución de controversia que no solo nosotros, sino que todos los países del mundo, casi, tenemos en esta materia, que el sistema CIADI no es bueno. Hay que buscar una forma de cambiarlo, y existen buenas ideas al respecto. Entiendo que se está trabajando en eso. Ahora, yo creo que eso es importante, lo que también recordar esto, que el mecanismo fue creado para Estados Unidos. Y la gracia fue que el gobierno de Chile lo recogió junto con Japón para seguir adelante con él sin Estados Unidos. Es el mecanismo más amplio que tenemos, o sea, la señal que estaríamos mandando es que si no está Estados Unidos, no está Estados Unidos, está China, el mecanismo no funciona. Estados Unidos no puede volver al tratado. A mí lo que más claro me ha quedado de todas las controversias que han habido aquí, ellos no pueden decir, oye, ahora sí, ahora voy a entrar. Ahora que ustedes todos firmaron y aprobaron, voy a entrar yo. Tiene que negociar con cada uno de los países. Y todos tienen derecho a negociar con él. Y eso tiene que quedar muy declarado en el protocolo al cual se refería el senador Lagos. Ahora, creo que hay una cosa que es importante, que se ha dicho aquí, la voy a recoger a pesar de que están las cifras ahí. Las dio el señor Furch. Perdón, el señor Figueroa. Son anteriores a que se fuera a Estados Unidos. La verdad es que yo tengo la impresión de que para bien o para mal, esto puede ser para mal, no digo que no, esa cifra no sirve para nada. Porque el comercio que tenemos con Estados Unidos es más grande, es mucho más grande que el comercio con todos los demás miembros juntos. Por lo tanto, yo sospecho que esas estadísticas están medio contaminadas por Estados Unidos, no tienen mucho valor hoy día. Y sería bueno, entiendo, la Direcon ha presentado recién un nuevo estudio sobre ventajas del TPP, lo tengo yo aquí, que tal vez resuelva algunos de estos problemas, como eso no he tenido tiempo para examinarlo. Lo importante es que sí está claro, a mí me queda muy claro, que esa cifra con puro cero no es ni para bien ni para mal. O sea, puede seguir siendo con puro cero, puede ser muchos unos, o sea, muchas cifras positivas y algunas negativas. Pero esta no tiene ningún valor, a mi juicio, en la discusión. Muy bien. Vamos a seguir adelante entonces, si les parece. Voy a dar la palabra entonces a la señora Hilda Cerda, a nombre del Consejo Ciudadanos de Chile. Muchas gracias. Primero que nada, me gustaría que los senadores que van a votar se abstengan de seguir chateando por consideración a los consejos ciudadanos, que somos los ciudadanos de Chile.
o que ocupen el computador, el celular de cualquier forma. Ah, ya. Yo le pido que mire, esto es una cosa a veces ingrata, efectivamente yo tomo nota también en mi teléfono, por eso muchas veces me pillan chateando, no, me pillan tomando nota en mi teléfono. Ah, qué bueno. Pero no, hagamos, no. Agradezco la Pero aclaración. es que la aclaración no corresponde, señora. Usted haga su presentación, de ella que a registro, si va a entregar un papel, lo va a dejar acá y